a estar hablando de una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene que ver con las clases. Lo que me pareció interesantísimo esta presentación de chicos, primero porque son los chicos, estuvimos hablando hasta ahora de lo que hacen los padres y ahora vamos a hablar hoy de lo que hicieron estos chicos para defender sus derechos humanos. Entonces quería contarles de qué se trata el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque muchos lo mencionamos, muchos hablamos de estas sentencias o de esta corte, pero sabemos poquísimo de para qué sirve y cómo cualquiera de nosotros podría usarlo para defender o reclamar un derecho que ha sido conculcado. Le pregunté a Matías Ponce, que es director de Comunicaciones y Prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿de qué se trata esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el Tribunal Regional de las Américas encargado de proteger los derechos humanos en nuestro continente. Está conformado por 7 jueces, su sede está en San José de Costa Rica y lo que realiza es interpretar y aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por los estados del continente. Principalmente la convención que da origen a la Corte Interamericana es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si uno pudiese resumir en 3 partes qué es lo que hace la Corte Interamericana, por un lado, dicta sentencias cuando llegan casos provenientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se declara la responsabilidad de un Estado respecto a si violó o no violó normas consagradas en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ordena reparación a las víctimas cuando encuentra que hay víctimas que violaron, a las cuales se les violaron los derechos humanos, y a su vez supervisa el cumplimiento de las sentencias y a su vez el dictado de las medidas provisionales en casos de extrema urgencia, como podría ser, por ejemplo, la reciente medida provisional que se dio en un caso vinculado al Estado de Nicaragua. Bueno, justamente Matías Ponce nos recuerda un tema que estuvimos hablando en el programa pasado, que es el caso de Nicaragua. Es decir, en este caso, las víctimas como Juan Sebastián Chamorro, como José Aguerri, Félix Madariaga, Violeta Granera, no encuentran en su propio Estado la protección que el Estado debería mandarle. Entonces, en ese caso, ¿a quién se acude? Argentina acudió muchas veces a la Comisión Interamericana que está en Washington y a la Corte Interamericana que está en Costa Rica para reclamar cuestiones con derechos humanos. Quizás lo más conocido es la desaparición forzada de personas en los años 70 y 80, pero también hemos tenido fallos de la Corte Interamericana que son jurisprudencia para todos los casos que tienen que ver con libertad de expresión, garantías judiciales y debido proceso. Y acá vamos a estar especialmente en el tema de los derechos de la niñez. Le pregunté a Ramiro Álvarez Ugarte, que es profesor de Derecho Constitucional en la UBA y trabajó en la Corte Interamericana, ¿en qué casos Argentina ya ha recurrido parecido a lo que han hecho estos chicos? La Comisión Interamericana y la Argentina tienen una relación muy estrecha que empieza en 1979 con la visita que hacen en plena dictadura militar, en la que reciben denuncias sobre las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en ese entonces, y en ese sentido me parece que fue una contribución muy significativa para el proceso de transición a la democracia. Después, creo que en la década del 90 se abre una nueva etapa en donde los argentinos y las argentinas que no encuentran respuestas en el sistema jurídico local empiezan a recurrir al sistema interamericano como forma de encontrar algún tipo de satisfacción. Y creo que ese rol lo sigue cumpliendo hasta nuestros días y creo que eso explica también por qué la Comisión sigue siendo un lugar al que los argentinos que sienten que no tienen respuestas en su país recurren de manera periódica. Sí, también es un interrogante cuánto los países... vos mencionabas el caso de Nicaragua, ¿cuánto los países reparan en lo que dicen estas instituciones, que por supuesto son de vital importancia y son una instancia a la que recurren los ciudadanos, pero también es cierto que vemos naciones
que una y otra vez ven pronunciamientos y cuyos líderes no acusan recibo, ¿no? Sí, pero eso no es gratis. Claro. No, por eso supuesto. No es gratis. Sí. Eso digamos, no es gratis. Es probable que no veas una reacción inmediata. Digamos, seguramente acá son denunciadas la provincia de Buenos Aires y el país, digamos, y no van a tener una respuesta inmediata porque no es lo que está sucediendo. Pero no es gratis. Claro, o vemos ridiculeces como interpretar mal la mención de la alta comisionada de las Naciones Unidas de los derechos humanos, Michelle Bachelet, la mención sobre Formosa, interpretarla casi como un elogio a la gestión de la Argentina. Claro, sí, pero eso no fue un error. Sí, por supuesto. Y además eso es digamos, para la prensa, para la discusión política interna, pero la jurisprudencia que sienta la Corte Interamericana es una jurisprudencia supranacional. Es decir, la propia Corte cuando falla, más allá del caso concreto del que vamos a hablar, que es el de la educación, que ya falló a favor de las jurisdicciones, también apela a esta jurisprudencia para ordenar la interpretación de estas cuestiones de derechos humanos. Una pregunta, la denuncia que se hizo con respecto a los derechos humanos en Formosa, ¿no está hecha en esta comisión o sí? No, lo que pasa que este sistema de derechos humanos pertenece a la OEA y Michelle Bachelet es una de las comisionadas. Claro. Entonces, una de las funciones de la comisión, además de dictar sentencia, que esto es más de la Corte Interamericana, es justamente acompañar las denuncias, mandar misiones. Ramiro Álvarez hablaba de aquella comisión de 1979. Ustedes piensan que en esa indefensión que nosotros estábamos, si no hubiera sido por esta comisión internacional que va a un país con ciertas garantías a observar lo que está pasando, lo hemos visto en el caso de Venezuela. Como vos decís, después los estados o lo que va pasando en cada país es lo que cada uno puede resolver en el momento, pero contar en un momento, vos pensás a esta gente de Nicaragua, si ni siquiera tuviera esta resolución provisoria de apoyo. Lo único que tienen es la comunidad internacional y además lo que generan estos mecanismos es que de alguna manera también ponen a la comunidad internacional ante la necesidad de manifestarse o ante la imposibilidad de la indiferencia, claro, ¿no? Frente a un pronunciamiento, en el caso de Venezuela, Nicaragua, los casos que citaba de violaciones de derechos humanos flagrantes, ¿no? Y además lo que te sirve es para volver a ver. Ahora vamos al caso específico de la provincia de Buenos Aires. Esta semana apareció un informe de la UCA, esta unidad de investigación de la deuda social, que si no estuviéramos anestesiados hubiera generado un escándalo en lo que hace a la situación de los chicos de la provincia de Buenos Aires. Y acá yo creo que hay también cierta hipocresía, ¿no? Porque llevamos años hablando de niños, niñas y adolescentes porque se nos dice que esto es para visibilizar la situación de los niños y resulta ser que en este momento los niños están totalmente obviados de la urgencia. Ustedes saben que la pobreza golpea mucho más en los chicos que en los mayores. Y esto está demostrado. El nivel de pobreza de los jóvenes en 2020 es de 64%. O sea, 64% de los chicos menores de 17 años son pobres. Un 18% son indigentes. Esto ha sido digamos, son 5 puntos más que el año pasado, 7 puntos más que el año pasado y más de 10 puntos con relación a 10 años. De hecho, estamos viendo que sin la asistencia alimentaria estas cifras hubieran sido más altas, pero también la cifra demoledora es que más de la mitad de los chicos argentinos necesitan una asistencia alimentaria del Estado para sobrevivir. ¿Y qué ha significado esto en la pandemia? Que el 31% de los jóvenes no hayan ido al médico, el 65% de los menores de 17 años no fue al odontólogo, el 60% no tiene obra social. Y este dato no es menor, porque hablamos muchísimo del Estado presente.
Ustedes saben que en Provincia de Buenos Aires hay la publicación de los datos, limitada, pero hay una página con los datos de los enfermos de COVID. El 75% de los enfermos de COVID en provincia se atendieron en obra social. Uh-huh. Entonces, si vos tenés que el 60% de los chicos no tienen obra social, uno se pregunta cómo están siendo asistidos estos chicos. Más del 71% no tiene actividad física. Y esto ya... Cuando hablamos del 71% de los chicos que no tienen actividad física, estamos incluso más arriba de lo que uno puede imaginar de la marginalidad. Es decir, los chicos en general están en un estado de desprotección, no están llevando adelante su niñez y su adolescencia como correspondía. Ahí es donde la escuela se vuelve algo vital. Entonces, ¿qué han hecho? Digamos, este grupo de padres y de chicos en la provincia de Buenos Aires entendieron que tenían que presentar ese reclamo a la Comisión Interamericana como un caso de flagrancia de los derechos humanos. Sus argumentos es que hay 8 derechos humanos de aquella convención de 1948 que no han sido respetados en este año. El interés superior del niño, a ser escuchados, a la vida digna, a la salud integral, a no ser discriminados, a la educación, a tener un proyecto de vida, a la integridad personal y al acceso a la información. Y ellos se presentaron, ustedes saben que los chicos de 14 ya pueden presentarse por voz propia. No tienen, no necesitan hacerlo a través de los padres. Estos 149 niños se presentaron ante la Comisión Interamericana pidiendo especialmente que se declare a la educación esencial. Fíjate que también hablamos muchísimo de los trabajadores esenciales, de los trabajadores estratégicos. Acá lo que están diciendo estos niños, recuerden, esto es una actividad esencial. Para el Estado argentino fue esencial la esposa de Zanini y no la educación. En el sentido, digamos, recordemos que ha sido vacunada con prioridad porque ha sido, digamos, categorizada como trabajador esencial. Ahí yo creo también que hay un rol esencial de dos actores, digamos. Bueno, por un lado, obviamente los padres, pero quiero puntualizar en otros dos. Los chicos, que es verdad que los chicos, porque seguramente, y hubo quienes decían, no, bueno, esto es una agenda de los padres. Falso porque hablabas con los chicos. También es de los padres. No, también es de los padres, pero digo, no es una agenda fogoneada solo por los padres. No. Los chicos lo manifestaban. De hecho, muchos padres se involucraron ante la angustia de sus propios chicos. Realmente hablabas con padres de adolescentes y hablabas con adolescentes, si te tomabas el trabajo de hacerlo durante todo el año pasado, y lo escuchabas. Para mí hay otro actor fundamental, yo lo puntualicé la otra vez cuando hablamos de este tema, que es la representación docente, no tal cual la conocemos, sino los docentes que están frente a las aulas, que están trabajando como docentes, ¿no? En este momento, y que quizás no se sienten representados por la dirigencia gremial. Me parece que ahí hay un espacio para que surja una nueva representación. Es lo que está ocurriendo. Y porque está ocurriendo, sí. El nivel de sindicalización de los maestros y de los docentes en Argentina es muy bajo, contrariamente a lo que creemos. Pero vos es que pasó algo, y ahora vamos a tener el testimonio de una de las personas que formó parte de esta presentación, pero antes quería plantearles una cuestión que tiene que ver no solamente con la educación, tiene que ver con un montón de otras actividades que antes de la pandemia decían que eran importantísimas, la cultura, por ejemplo, y de pronto aceptaron no ser esenciales. Entonces la pregunta es, si vos durante la pandemia, que era cuando la patria te necesitaba, aceptaste que no eras esencial, que podía la sociedad prescindir de tus servicios, cuando pase todo, ¿podrás recuperar esa prioridad que suponías tenía tu actividad? En realidad, el término esencial yo creo que perdió todo sentido, en el sentido de que todos
todo el que labura y con eso mantiene su familia es esencial. Punto. No hay vuelta. Digamos, no hay vuelta. ¿Cómo vas a decir que no soy esencial? Porque mi trabajo es como vivo, es lo que me permite a mí vivir y crecer y a mi familia. Bueno, de hecho, después en los últimos DNU, los decretos, se cambió la idea de esencial por estratégico. Pero igual si soy sostén de hogar, soy estratégico. Digamos, igual más o menos. Claro, en mi hogar soy estratégico. Claro, o sea, escuchemos la voz de una de las personas que hicieron esta presentación, que me pidió no contar su nombre porque quería mostrar que esto era una presentación colectiva. Sí. A ver, escuchémosla. Más de 80 jueces incompetentes a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. La imposibilidad de tener resultados y poder dar visibilidad a la vulneración de los derechos del niño dio como conclusión necesaria la importancia de acudir a este organismo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es importante que la Comisión le recuerde al Estado argentino que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos con los mismos derechos que los adultos y que el foco de la gestión de las políticas públicas, todas ellas, debe estar puesto en la niñez. Los chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires necesitaban hablar, necesitaban expresarse, necesitaban contarles a quien quisiera escuchar cómo se sintieron deslegitimados, cómo se sintieron apartados, invisibilizados, cómo no fueron debidamente tenidos en cuenta en absolutamente nada, cómo sintieron que no eran parte siquiera de esta sociedad. Ellos en esta medida alzan su voz a quien quiera escucharlos a través de videos para contar cómo se sienten y qué es lo que desean. Lo único que reclaman es ser debidamente tenido en cuenta y que sus derechos vuelvan a ser de ellos, ser parte de esta sociedad. Yo además aclaro que la comisión en el 10 de abril del 2020, es decir, apenas 2 semanas después de declarada la pandemia a nivel global, emitió una resolución ocupándose específicamente de la educación como un derecho humano y pidió a los estados que cualquier medida que tomaran tenía que guardar proporcionalidad. Es decir, la medida no podía ser, no podía avasallar aquel derecho que decía proteger. Esto ya lo había dicho la Comisión el año pasado. El 10 de abril de 2020, te leo algunas frases, decía: asegurando el funcionamiento de los poderes públicos del Estado. La resolución señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías deben ajustarse a los principios pro persona, de proporcionalidad, temporalidad, y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral. Es decir, que claro, que en nombre de cuidarte no te puedo hacer cualquier cosa que te avasalle otros derechos fundamentales. Bueno, cosa como la vida, cosa que ocurrió en Argentina con un montón de muertos. Esta catástrofe educativa es equiparable a la catástrofe que ha dejado en la juventud muchísimas guerras, porque vamos a tener generaciones completas que salieron del sistema. Ya nuestra educación tenía muchas limitaciones, como mostraban las pruebas internacionales. Ahora es muy difícil insertar los chicos que están ayudando en su casa, están trabajando, están en la calle, están seducidos por los cárteles de droga que en alguna medida les hablan de algo o le dan un lugar de pertenencia que no le está dando la sociedad, que no le está dando la escuela, que era el lugar que tenía para protegerlos. Insisto en este concepto y por eso me pareció que era un gran camino a una solución. Pensamos que los derechos humanos tienen que ver con ciertos organismos o con cierta perspectiva. La educación es un derecho esencial. No me voy a cansar de repetir ese concepto.